Ser hermanos destroza el borde divisorio entre lo étnico, político y cultural, pues en Cristo estamos unidos en un vínculo perfecto que nos hace hermanos y transforma la vida de aquel que lo experimenta. Te invitamos para que junto a nosotros conozcas la verdad del único que cambia vidas. Esto es Entre Hermanos. Hola familia de Río Grande, comunidad de Entre Hermanos, sean bienvenidos a su podcast y estamos muy agradecidos en este día porque tenemos unos invitados especiales a los campeones del mundo, Agustina y Luca. Estamos muy agradecidos por sus vidas y queremos compartir este tiempo con ustedes, a ver y conocer cómo el Señor ha hecho su obra perfecta en sus vidas a lo largo de este tiempo. Y para hacer una introducción breve, son ustedes los próximos a graduar. Entonces queremos ver cómo el Señor ha trabajado en sus vidas y realmente que el Señor sea glorificado en este tiempo. Claro. Bueno, primero que nada, gracias por invitarnos. Sí, excelente. Muy lindo estar acá. Esperemos tener un buen tiempo. Trajimos mate como para darle ahí un toque sudamericano al podcast. ¿El mate a qué sabe? Creo que es como un té, algo más fuerte. Cuidado, amigo. Podemos pasar la hora completa hablando de mate. Claramente podemos Peligro. pasar la hora entera hablando de mate. Y decís té y no sé si al que lo escucha, si lo escucha un argentino, un uruguayo, se va a enojar. Una ofensa. Sí, se puede enojar. Se puede ofender un poco, pero algo así, un poco más fuerte, no tan dulce, porque lo tomamos. Lo describo así, té al nivel de café, de potencia, Excelente. de poder. De potencia, sí. Mucho poder. Algo así. Sí, Billy toma. Mucho mate. Pero tenés que estar acostumbrado al principio tal vez te parece algo raro y después te acostumbras. Te va a encantar después. Te va a encantar. Exacto. Sí. Como el seminario. Bueno, aparte de eso, chicos, sería muy grato tenerlos ustedes y poder empezar con oración. Así es que, Luca, por favor, si nos puedes guiar una oración para poder empezar con este tiempo. Claro. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por Andy, por Billy y el trabajo que están haciendo con este podcast. Estamos felices de estar acá y que puedas guiar toda esta conversación y hacerlo para tu gloria. Oramos en Jesús. Amén. Amén. Y Luca y Agustina, quisiera empezar preguntando a ustedes, ¿cómo fue que ustedes llegaron aquí a Río Grande? Bueno, Dale ¿empiezo? Dale. Vos vamos mate. Uh-huh. Y nosotros hace ya, cuando Luca tenía 18, yo tenía 17, cuando nos pusimos de novios y empezamos como a transitar esta vida juntos. Y desde ese tiempo que ya tenemos el deseo de poder dedicar un tiempo en nuestras vidas a estudiar la Biblia. Pero bueno, desde ese momento hasta que lo concretamos pasaron aproximadamente como, no sé, Varios años. Un camino poco ahí. más, como 7 años por ahí. Y todo ese tiempo estuvimos buscando opciones, oportunidades, lugares. Y el Señor nos fue trayendo de distintas formas hasta Río Grande, a través de personas que nos fueron contando el lugar, que nos fueron contando cómo era. Y sobre todo también porque era una oportunidad de estudiar en lo que decimos acá, el lenguaje de tu corazón, el idioma de tu corazón, la Biblia, ¿no? Que tal vez en nuestros países no hay tantas oportunidades como aquí. Exacto. Si bien cada uno como que ha tenido su proceso con Dios y en cuanto al ministerio, tal vez juntos como pareja lo hemos vivido de esa manera. Nos hemos casado también jóvenes, estábamos terminando nuestras carreras universitarias y ahí es cuando vimos la oportunidad de que podía ser, ¿verdad? Y lo que el Señor había puesto en nuestro corazón en ese tiempo se podía concretar. Así que empezamos a dar más pasos hacia adelante, ya conociendo el seminario y después, bueno, la decisión de venir para acá. Y entonces a los 18 años ustedes se conocieron. ¿Vienen de familia cristiana ustedes? Sí. Venimos de familia cristiana. Ajá. Nos conocí, en realidad cuando a los 18 ya como que formalizamos y nos pusimos de novios, pero nos conocemos de unos años antes porque, bueno, compartimos el mismo colegio. Nosotros de nuestra ciudad íbamos a un colegio cristiano y ahí nos conocíamos, de ahí nos empezamos a conocer y bueno, a partir de cierta edad como que empezamos a acercarnos un poco más y a conocer, a charlar un poco más y el Señor nos permitió conocernos el uno al otro y ahí empezar nuestra historia, por decirlo de alguna manera.
Una historia de guerreros. Pero una pregunta también, saber que ustedes se conocieron ya, bueno, parte de eso en la escuela, en el colegio, pero en el ministerio, ¿cómo fue ese tiempo para ustedes? Bueno, que se conocieron como jóvenes. Ajá. ¿Pudieron servir juntos, tal vez, de una otra manera? Buena pregunta. Venimos de iglesias diferentes, de la misma ciudad, pero iglesias distintas. Y cada uno siempre, gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad de servir en nuestras iglesias por nuestra adolescencia, nuestra juventud. Y cuando... Por separado. Sí. Por separado, ¿verdad? Pero cuando nos ponemos de novio y ya empezamos a compartir un poco más, para nosotros fue un gran espacio de ministerio. El ministerio en el cual, valga la redundancia, en el cual ahora estamos en Argentina, que se llama Juntos, que ya es algo en donde jóvenes de muchas iglesias participan. Y para nosotros fue lindo porque pudimos también conocernos en otro ámbito ministerial, sí. Porque no teníamos la oportunidad de compartirlo al estar cada uno en su iglesia con sus ministerios hasta que nos casamos y los dos empezó otra etapa tanto en todos los aspectos de la vida, incluso ministerial desde que nos casamos. Hasta ese momento no teníamos como la oportunidad de hacerlo juntos, entonces sí, este ministerio nos permitía encontrarnos en ese lugar para conocernos también en ese área. Si bien compartíamos uno con el otro en la iglesia de cada uno, pero no era algo de regular como es un ministerio, ¿no? Que de todas las semanas y demás. Claramente a partir de ahí después hemos como compartido muchos espacios de servicio, ni hablar después cuando nos casamos, empezamos a servir en una plantación de iglesia y bueno, ya a partir de ahí somos también grandes compañeros en el ministerio. Son sus roomies de cuarto. Somos los roomies, los roomies sí. Por siempre, los que no se pueden cambiar. Exacto. Ya no hay cambio. Y también, bueno, esos chicos, conocer esa parte de ustedes, de cómo se conocieron, se vieron juntos, pero ya ese proceso de su vida espiritual, ¿quién les ayudaba de su vida espiritual? ¿Algún miembro de la iglesia, algún pastor les ayudaba en ese aspecto? Excelente, excelente pregunta. Voy primero como a lo personal, después como pareja. Me ha costado un poco esa parte a mí durante mi adolescencia. Yo crecí en una familia cristiana y de pastores. Entonces creo que tal vez han pensado, y yo pensé también, ¿verdad?, que solo podía caminar. Entonces para mí fue un gran ejercicio hacia el final de mi adolescencia, principio de mi juventud, encontrar personas que caminen conmigo y ser lo suficientemente humilde para reconocer muchas cosas y compartirlas y ser desafiado por otro hermano, otra persona en la fe, un líder, para ser transformado y que el Señor trabaje en esas áreas. Entonces, personalmente las he tenido, ¿sí?, mucho más fuerte hacia el final de mi adolescencia, los primeros años de mi juventud, universidad. Y a la par de eso, con Agos, ya como pareja, sí hemos tenido, gracias a Dios, muchas personas con las que hemos compartido. Y parejas que han sido clave para nosotros y hoy en día somos grandes amigos también. Sí, en lo personal, bueno, lo que fue mi adolescencia, nací en una familia cristiana y yo siempre digo que cuando uno nace en una familia cristiana el privilegio es muy grande, pero también hay un desafío muy grande de encontrar a Dios de forma personal, ¿no? Que Dios sea tu Dios, no el Dios de tus padres, de tu familia, sino tuyo, ¿no? Y durante ese tiempo de mi adolescencia, bueno, con mi familia vivimos una situación bastante particular porque perdimos a mi mamá. Ella estuvo mucho tiempo enferma y cuando yo tenía 16 años falleció. Y durante todo ese tiempo pude experimentar la compañía, la mentoría, la compañía, el acompañamiento a la fe, pero también de mentoría, ¿no? De dos personas en particular, 2 o 3 personas que hasta el día de hoy, ya además de mis mentoras, son amigas, ¿no? Que me guiaron en la fe, más grandes que yo, obviamente, que me ayudaron a desafiarme, me ayudaron a guiarme a cómo leer la Biblia, a cómo entenderla en esos momentos difíciles. Y fue en ese tiempo en todo ese tiempo que pasamos, que si bien fue
uno de los momentos más difíciles de mi vida, si no te diría el más difícil, a poder encontrar a Dios de esa manera, ¿no? De manera personal. Y que las decisiones o lo que haga o mi obediencia o mi fidelidad a Dios sea mía y no de nadie más. Sí, y eso creo que es muy importante, como cada uno tiene un trabajo que el Señor hace de diferente manera, utiliza diferentes situaciones, tal vez tu mamá también, y gracias por compartir esa parte. ¿Y ustedes qué le dirían a esas personas que nos están escuchando, como que están pasando por esos problemas que ustedes llegaron a experimentar? ¿Cómo les aconsejarían ustedes? Como busquen a alguien, enfóquense en esto, puedan orar, o alguna recomendación para que trabajen también en su vida espiritual. Wow, gran pregunta. Es imposible caminar solo, ¿verdad? Necesitamos personas que lo hagan con nosotros. Y también animarles y decirle que, bueno, es el proceso que Dios tiene para nosotros. Y aunque andemos en un valle oscuro, ¿verdad? Sombra de muerte, Él está con nosotros, ¿no? Camina con nosotros en ese tiempo. Pero la importancia de ser humildes, ser vulnerables, reconocer debilidades, reconocer problemas que estemos transitando y dejar que otras personas lo hagan con nosotros. Obviamente espirituales, que veamos como referentes, que prioricen la escritura en su vida, que tengan una relación genuina con Cristo y nosotros tener la humildad necesaria para dejar ser ayudado, ¿verdad? Que muchas veces solemos resignar un poquito o ser un poco duro en nuestro deserviz, diría la Biblia, ¿verdad? Y en este caso, Agus, algo como, ¿puedes decir algo práctico que lo puedan hacer? Sí, en lo personal, en ese tiempo difícil de mi vida que pasé, que fue un momento clave, yo creo que cuando el silencio de Dios es grande, porque uno está pidiéndole al Señor una respuesta práctica, ¿no? Yo quería que mi mamá se sanara, yo estaba esperando eso de Dios. Y entendí que a veces el silencio de Dios en cuanto a mi entorno no es un silencio para mi vida. Dios me estaba hablando a mí, me estaba tratando de enseñar diferentes cosas que yo tuve que, como decía Luca, ¿no? En humildad, en fe, en obediencia, tratar de entender las cosas para mi vida. A mí hay un versículo que me encanta, que está en Deuteronomios 8:2, que Dios le dice al pueblo de Israel: yo los traje todo este tiempo por el desierto para ver qué había en su corazón. Entonces, en un tiempo de dificultad, en un tiempo de dolor, tal vez el Señor quiere que nosotros, porque Él sabe lo que hay, ¿no? Pero que nosotros veamos lo que hay en nuestro corazón. Y sacarlo a la luz a través de la palabra, a través de la Biblia. Hay las personas que nos rodean, que nos aman y que nos acompañan, muchas veces son esas personas que nos ayudan a verlo. Exacto. O a transitar el momento, ¿no? Pero eso, a hacer una evaluación de uno mismo y ver qué hay en el corazón, porque Dios sabe. Y ponerlo delante de Dios para que Él pueda trabajar en eso. Y ver el momento difícil no como un silencio de Dios, sino como Dios me habla a mí. Me está hablando a mí en este tiempo. Wow, cómo el Señor ha hecho esos procesos en sus vidas, es como el reflejo de ustedes, ¿no? De ese cambio del trabajo del Señor, y qué maravilloso que poder conocer que también hay personas que están trabajando por sus vidas, han trabajado en sus vidas, y creo que ese es el fruto de su esfuerzo, de compartir con ustedes, de estar con ustedes. Ese es el fruto realmente. Y también a las personas que están así, escuchan, tienen problemas, dificultades, y conocen a alguna persona, puedan trabajar con esa persona, porque realmente sabemos que el trabajo del Señor no va a ser en vano. Él va a haber un fruto al final de todo, y qué precioso saber que ustedes son un testimonio también de parte de ese trabajo de muchas personas. Y después entonces, tomando ese proceso ya de que hay personas que han como su parte ministerial, como ahora en familia, ¿cómo fue ese proceso para que ustedes llegaran acá a Río Grande? Bien. Duro. ¿Por qué difícil? Fue difícil. Difícil, sí, en algunos difícil, digamos, aspectos. Pero quiero empezar con que hubo un tiempo que hay un momento importante para mí. Me gustaría que podamos
Agos lo haga también, porque hay historias antes o que pasó durante nuestra relación de forma personal. Y a un paréntesis, el matrimonio no es una excusa para tener experiencias personales con el Señor. No, así como yo he crecido en una familia cristiana y como ella dijo, no puedo vivir la fe de mis padres. Yo estoy en una relación y tampoco vivo la fe de mi pareja o el ministerio de ella. Dios guarda cierta individualidad para mí, como su hijo, ¿verdad? Entonces, también fue interesante porque nosotros cuando nos conocimos, empezamos nuestra relación, estábamos muy... Siempre el Señor nos dio la posibilidad de servirle, pero estábamos un poco... No estábamos enterados de lo que Él tenía para nosotros, ¿verdad? Y vivimos procesos separados, personales, y que después el Señor los potenció, obviamente al estar casados, y ni hablar ahora, en cuanto también a nuestro futuro. Entonces, en mi caso, me ha pasado que en un campamento, de hecho coincidimos en ese campamento, estábamos todavía no había empezado nuestra relación, pero estábamos ahí, ¿verdad? Justo se dio la coincidencia. Y una cosa, ese campamento, ¿cómo, de quién lo organizaba? Bueno, lo organizé prácticamente yo, pero... ahí está todo. Fue el grupo de adolescentes donde yo estaba trabajando y era también uno de los encargados, algo así, de ese ministerio. Y vino a hablar, era joven, yo tenía como unos 18, vino a hablar un misionero y que estaba trabajando en ese momento en el norte de Argentina. Y me sentí muy desafiado por ciertas cosas, le requería mucho tiempo para contar, pero el punto es que a partir de ahí yo decidí cambiar mi forma de ver algunas cosas en cuanto a mí y mi ministerio. Eso me llevó a ser parte de un entrenamiento en misiones que hubo en mi iglesia, y fue ahí cuando me di cuenta de algo que cambió mi vida para siempre, que es que Dios, el plan de Dios involucra a todas las naciones, todas las personas. Y lo recuerdo muy bien, la primera clase de ese encuentro que la estaba dando una persona que es uno de mis mentores y alguien que yo quiero mucho. Y leyendo y estudiando, viendo pasajes como Salmo 67, 117, donde Dios se está ocupando de todo el mundo, su propósito involucra a todas las naciones, todas las personas, y lo que me pareció muy increíble fue que hay una parte para mí, tiene un lugar que ocupar por mí, y eso cambió esa etapa de mi vida. Y pasé un tránsito en donde me vi haciendo viajes e involucrándome en misiones, empezando un ministerio misionero en mi iglesia con algunas personas, y me di cuenta que necesitaba, hacia donde Dios me estaba llevando, necesitaba un tiempo para conocerle mejor. Entonces, en ese campamento podemos decir que el Señor ya te estaba preparando para el ministerio, te estaba llamando. Sí, exactamente. He tenido muchos episodios así, y yo sé que obviamente por algo el Señor hace las cosas. Es lo que decía Esther, para esta hora llegué, ha pasado todo lo que ha pasado. Tengo una convicción grande de que Dios así trabaja. En tantas cosas que a uno le ha ocurrido, Él tiene un punto en el cual todo eso tiene sentido, ¿verdad? Sí, y una pregunta, creo que sería muy importante con la respuesta que me acabas de dar. Ustedes están en ese proceso de estudio. ¿Cuál es su énfasis aquí en el seminario? Bueno, nosotros vinimos a estudiar por 2 años, por lo que no tenemos un énfasis elegido, pero sí, con todo lo que te contaba Luca, que desde ese tiempo en que nosotros entendimos, él lo entendió o lo vivió de esa manera, y yo a la par, desconociendo lo que a él estaba pasando, lo estaba viviendo en mi iglesia, en mi entorno, en mi ámbito, en mi relación personal con el Señor, ¿no? Donde el Señor me empieza a involucrar en misiones, en entender que no soy ajena a la misión global de Dios y a lo que Él está haciendo en todo el mundo, y que puedo ser parte, que debo ser parte, ¿no?, de lo que el Señor está haciendo. Entonces, a partir de ese momento, empezamos los dos a involucrarnos en misiones, y cuando venimos acá,
y viendo el énfasis también en misiones que tiene el seminario y cómo moviliza y lleva a poder a los estudiantes movilizarse a misiones, hicimos o tomamos más materias, por decirlo de una manera, relacionadas con misiones. No tenemos el énfasis establecido, pero en todas las materias que hemos hecho estos 2 años, cumpliendo con los requisitos y demás, hemos hecho más materias de misiones. Sí, y la verdad me encantaría, como digo, escuchar toda esa historia, porque siento que Luca tiene mucha historia de cómo el Señor ha trabajado en tu juventud. Acabas de mencionar que incluso ya trabajabas con las iglesias, con las misiones. Y como joven, ¿cuál fue el mayor reto que experimentaste? Wow. ¿Ministerial? Sí. Gran pregunta. Creo que necesitamos no ser tan cómodos, ¿verdad? Hay una frase que me encanta, me parece excelente. Creo que a una persona como William Carey solamente se le pudo haber ocurrido. Él dice que tenemos que pensar grandes cosas para Dios y esperar grandes cosas de Él. Esperar grandes cosas de Él, lo voy a cambiar, y emprender grandes cosas para Él, ahí está. Y creo que ahí hay un desafío grande. Es el hecho de cómo yo puedo realmente apropiarme de lo que Dios está haciendo en todo el mundo. Estaba una vez hablando con un misionero que está en el norte de África, estaba en casa, estábamos conversando, y él me decía fue hace muchos años, no sé cuándo, pero fue por ese momento, y él me decía donde Dios está haciendo un gran trabajo, alcanzando y trayendo personas de pueblos, lenguas, naciones para sí. Y en el centro de todo eso que Dios está haciendo, ahí yo quiero estar. Entonces, creo que me encantó eso. Yo dije, yo quiero esa mente, porque un obstáculo muy grande que tenemos es que nos conformamos con poco, o que vemos a Dios pequeño en nuestro ministerio, cuando en realidad su misión es grande, Él es grande, y Él tiene un gran propósito para nosotros ahí. Entonces el deseo de decir, yo quiero estar ahí, yo quiero ser parte de eso, yo quiero que el Señor me use a maneras que yo no puedo imaginarlo. Realmente creo que Dios es grande, espero grandes cosas de Él y quiero emprender grandes cosas para Él. Por eso para mí un desafío grande que he vivido, pero a su vez Dios, por diferentes personas y situaciones, me ha abierto los ojos, es que no puedo ser cómodo o conformista, o Dios tiene algo grande para nosotros y yo quiero estar participando de eso, quiero ser realmente parte de eso. Sí, y en esa cuestión de cómo hay personas, incluso la comunidad, no solo en cuestión de lo que tenemos, sino de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, esa comunidad que mucho como cristianos nos sentimos, ¿no? De que hay personas que están cerca de nosotros, pero lejos de Dios. Y esa frase a mí me ha impactado mucho cuando la escuché también, así mismo aprendiendo acerca de cómo compartir el Evangelio de una manera simple. Pero ese es el propósito que veo también eso, ¿no? De que hay personas que realmente necesitan y como ustedes nos acaban de decir, pero primero es como dejar al lado nuestra comunidad y encomendarnos en el Señor que realmente utilice para su obra, que es grandiosa y aquel que cambia vidas. Sí. Exacto. Y entonces, Agustina, ¿cómo fue para ti en ese tiempo de como ya como pareja poder decir queremos adentrarnos completamente en esto de misiones? Cuando creo que un gran paso de fe o un paso de obediencia fue el haber venido aquí. Que fue como ese tiempo de preparación o un tiempo de dedicarse a estudiar solamente, a estudiar la Biblia, ¿no? Y a tener este tiempo aquí. Y cuando preguntaste dije duro, porque uno se encuentra en esa situación donde tiene el llamado de Dios, pero a su vez, como dice Luca, ¿no? Uno tiene cosas a las que se puede como conformar o amoldar. En nuestro caso teníamos nuestros trabajos, nuestra carrera, nuestra familia, nuestro lugar. Y por ahí
el dar ese paso de obediencia o ese paso de fe, lo viví de una manera en donde tal vez al principio uno como que pone excusas, no, pero estoy haciendo esto, no, pero estoy haciendo lo otro. Y recuerdo que mientras estábamos pensando todo esto de venir, lo tomo todo esto de venir porque creo que fue un paso más de todo lo posterior que Luca contó, en donde el Señor, en lo personal a mí, que siempre con el Señor, como decía Luca, trato de esa manera relacionarme de manera individual, me mostró a través de su palabra, después de varios días de oración y de luchar conmigo, con lo que el Señor tal vez quería para uno o no, en donde el Señor me mostró que, o me hizo entender que este era el próximo paso, y de alguna manera u otra él me traía paz con eso, y la cuestión de decir, bueno, Señor, sí, vamos, si vos decís que es por ahí, si este es el próximo paso para lo que vos tenés para nuestro ministerio, para nuestra vida, para este llamado que hace tiempo nos hiciste a involucrarnos en las misiones, entonces sí, vamos y demos el próximo paso. Me acuerdo de estar en mi casa y estaba leyendo un versículo que me gustaría, no sé si tengo internet, pero de decir, con este pasaje me voy hacia donde el Señor me lleve, ¿no? Próximamente. Y a eso me aferro para que cuando en momentos de dificultad o en momentos de que uno se siente más débil o más desenfocado, decir, el Señor me trajo hasta acá. No fueron mis decisiones, el Señor me trajo. Y creo que de esa manera fue como el Señor, a mí en lo personal, pero sé que con Luca trabajó de la misma manera, nos fue como llevando de un momento al otro. Desde que empezamos a involucrarnos en misiones y sentimos este llamado de Dios, hasta otros pasos que hemos dado, hasta este último que fue venir aquí y dar ese paso de obediencia y de fe que tal vez para nosotros hacía tiempo antes parecía algo que no iba a ser impensado. Sí, entonces hasta que mientras busquemos el versículo que nos va a compartir Agustina también, vamos a hacer brevemente una pausa y vamos a volver con una pregunta acerca de cómo ellos conocieron de Río Grande y ahora cómo ellos están sirviendo en Río Grande y cuál va a ser su futuro y la visión de Dios para sus vidas. Así es que les invito a que nos puedan acompañar y tenemos un break de unos 15 segundos. Gracias por estar con nosotros. Para conocer más de nuestro seminario, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @Seminario Bíblico Río Grande y en nuestro sitio web como riogrande.edu. Continuamos con Entre Hermanos. Volviendo, por favor nos puedes compartir, Agustina, el versículo. Es el Salmo 139, del 8 al 10. Me acuerdo que había hablado tengo una tía que es misionera, y ella me dijo, donde vayas, que el Señor, pedir al Señor que te dé una promesa que te acompañe, para que en tiempos, así como les decía, no difíciles, puedas aferrarte. Y justo esas semanas estaba leyendo el Salmo 139 y le estaba pidiendo esto al Señor. Y dice, en NTV dice, si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, o si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Y yo pensaba, bueno, me voy a ir al otro lado del océano. Así que tan lejos de mi realidad no está. Y yo dije, Señor, si ahí estás, entonces no tengo miedo de ir o de donde me quieras o me vayas a llevar, porque ahí estás tú, en todas las partes estás. Sí. Y el Señor está ahora con nosotros. Uh-huh. Y ahora, chicos, quisiera volver a ese punto de cómo ustedes ahora sirviendo aquí como estudiantes vienen a prepararse y como casados. ¿Cómo empezó ese proceso aquí cuando llegaron aquí con una nueva familia? Mira, amigos, yo quiero los detalles a veces, me interesa, ¿ok? Entonces, ¿cómo primero supieron del Seminario Bíblico Río Grande? Bueno, la primera vez que escucharon el nombre. Claro.
Primera vez que escuché el nombre. ¿Cómo supieron ahí capaz que no lo recuerdo, existía? pero fue por personas. Sí. No recuerdo cuál fue la primera vez que escuché y vi del seminario. No lo recuerdo bien, pero sí recuerdo la vez que dije, güey, puede ser buena Opción. puede ser una opción. O sea, ¿solo escucharon? ¿Nunca lo investigaron ustedes? Nunca como que hemos así investigado. Claramente después, cuando en un momento estaba nuestro deseo de querer venir, había un chico de Argentina que estuvo aquí y ahí fue cuando nosotros vimos un poco más del seminario porque veíamos lo que él le compartía y ahí como que supimos un poco más, ¿verdad? Y tal vez tenían opciones. ¿Pero quién fue? ¿Te decimos nombres? Sí. 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 Josué. Josué Cot. Josué Cot. Excelente, Sí. muy bien. Es estudiante. Es amigo él de me Billy. enseñó el mate, cómo tomar mate. Sí, fue quien invitó a Billy a Argentina, pero Billy no quiere ir, así que ahora lo quiero invitar yo a ver si A ver quiere si venir. viene. Se anima y lleva el podcast a Argentina. Por favor. Sería. Entonces, bueno, ahí fue como que sí vimos como detalles, como decir, conocer un poquito más. Y después, de un detalle, si querés, estábamos en plena pandemia. ¿Qué? ¿2020 pandemia? Ya. Más o menos. Más Ajá. o menos. Bueno, él salía a trabajar, pero yo, bueno, acá los que me conocen saben, soy un poco inquieta, así que me tuve que quedar en mi casa encerrada. Fueron días difíciles, meses. Un día te quedaste encerrada fuera del... se quedó encerrada en el balcón. Yo llegué a trabajar y la vi desde abajo del edificio, afuera en el balcón, de tan inquieta que estaba ahí. Me quedé una hora encerrada. Se le trabó la me puerta. trabó la puerta y no podía salir de un espacio Bueno, dale, que era seguí, así. seguí. Buah. Nada, y en ese momento estábamos hablando, ese tiempo dio para muchas cosas. Yo ya estaba llegando al final de mi carrera, Lucas ya había terminado y sabíamos que había una posibilidad ya más concreta de dar este paso que hacía tiempo veníamos pensando. Entonces, él siempre investiga, lee, busca. Yo no soy tanto de investigar tanto, sino que en el momento que lo conozco como, bueno, vamos, a ver, 2, 3 opciones, miremoslas. ¿Y cuáles fueron sus opciones? Bueno, había, digamos, fue esta, y creo que era un lugar en Argentina. CTK también. Pudo haber sido, sí, seminarios en otros lugares, programa a distancia, no sé. Programa a hemos distancia. pasado por muchas consideraciones. México también. Un lugar en México. También, sí. También lo consideramos. Bueno, y me acuerdo que Luca me muestra la página específicamente de Río Grande, porque antes de mostrarme le escribió un mail a una persona que es un teólogo bastante conocedor y le dijo, sí, esa opción es muy buena académicamente y demás. Entonces le digo, bueno, a ver, mostrame. Y empezamos a mirar y empezamos a mirar y empezamos a mirar. La Y convenció un video del presidente hablando. Sí, muy bueno. todos creo El que- de Larry con los libros. ¿Cuál video fue? El de Larry con los libros atrás. Ay, no sé lo si es recuerdo su muy bien. oficina. Porque Sí, también es habló, oficina. ¿Es estaba oficina? hablando, David habló en un momento. David Love habló en un momento también, muy bueno. Eh, Y ahí, bueno, no me convencieron tan rápido. No, Entonces, ustedes vieron la Y- plataforma y algo que les haya llamado la atención de la plataforma. algo que haya llamado... A mí me llamó mucho la atención realmente en esos videos la parte de la visión del seminario, cómo estaba presentado ahí por los Sí. profes. No me acuerdo de que haya visto, por ejemplo, muchas imágenes del campus o mucha información así extra, pero sí me acuerdo que hubo 2 cosas que rescaté, ese video y después el programa de materias y de las materias posibles que hay en la página, que también me gustaron, me llamaron la atención. sí, Ah, ok. amigo, perdón. No, adelante. No, entonces ahí empezó como la consideración, digamos, puede ser un lugar, puede ser posible, lo vemos posible. Después obviamente hay ahí un... No, pero y ahí en medio de pandemia dijimos, bueno, Sí, ahí nos conectamos, apliquemos, nos dijimos ahí. conectamos, Llenemos el formulario. nos conectamos con José Marco. Ah. Comentaron que fue duro el proceso como de llegar, ¿no? Sí. Como, ¿por qué? Bien. Porque después, bueno, una vez que concretamos, llenamos el formulario, nosotros llegamos acá en 2021, en agosto, y nosotros lo llenamos cuando empezó la pandemia, más o menos marzo, abril de 2020.
Imagínense, un año y medio antes casi del comienzo del semestre. Entonces fue como, bueno, vamos a llenarlo y vemos qué pasa. A ver cómo sigue. Algo así. ¿Y ese proceso de admisiones fue rápido para ustedes? Fue algo rápido. Nosotros igual estábamos un poco con muchas cosas, pero recuerdo una vez que ya estábamos como para dar pasos, ¿verdad? Sí, ver el tema de la visa, ya ir planeando realmente una fecha para venir. Entonces recuerdo que hablé con el que estaba en admisiones en ese momento, que era César. César Garduño. Sí, César Garduño. Que hoy es mi jefe ahí en el departamento de admisiones. Y él me dice, si querés venir en agosto, tenés que empezar ya. Ya, o sea, yo estaba, era marzo, creo. Sí, yo marzo estaba en 2021. un pasillo ahí en mi trabajo, ya hablando, y me dice, tienes que empezar ya. Así que ahí, bueno, ya dimos los pasos más firmes y bueno, así el Señor nos trajo. Obviamente estuvimos trabajando mucho para el tema del sustento, el Señor nos proveyó todo, así que... Pero después quiero contar algo muy particular. Él nos dice, bueno, empiecen ahora, ¿no? Empiecen ya. Argentina es un país que creo que varios países sudamericanos con esto de la pandemia han tenido cerrada instituciones, organismos por mucho tiempo, y todo el proceso de la visa es un proceso realmente difícil a la hora de todo lo que se te pide cuando uno empieza a llenar el proceso. Bueno, vos lo llenaste, ¿no? Todo el formulario que uno llena es largo, es con mucha información, tenés que tener todo, no querés equivocarte en nada, lo querés hacer perfecto. Bueno, y el Señor nos fue como dando como momentos para ir haciendo todo eso. Ya se acercaba la fecha, ¿no? Y cuando vamos a sacar el turno para la visa, nosotros queríamos llegar en agosto. Vamos a sacar el turno para la visa. Se cierra. Y había turno recién para... Como para octubre. Fin de agosto o septiembre, por ahí era más o menos el turno. Y claro, las clases iniciaban el 8 de agosto. Claro, el 8 de agosto. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, sacamos el turno y nos dicen, piden una cita de emergencia. Pedimos la cita de emergencia, nos la niegan, porque la embajada estaba cerrada supuestamente por COVID. Y la cita de emergencia solo la podías pedir una vez. Si te la negaban, tenías que ir la fecha que te dieron ellos. Entonces, bueno, ahí fue como, Señor, o sea, ¿qué hacemos? Era como, bueno, otra vez, Señor, si vos querés llevarnos... ¿Y los de admisiones qué les decían? Y los de admisiones nos decían, bueno, pueden empezar online y cuando tengan la cita van y después vienen. Y sí, estaba bien, buenísimo, era la idea o el camino que íbamos a tomar. Pero nosotros queríamos estar aquí desde el principio, ¿no? Y bueno, entonces una persona que conoce bastante y demás nos dice, bueno, lo que tienen que hacer ahora es entrar todo el tiempo al sistema y si se libera un turno, lo tienen que tomar. Claro, seguir buscando turnos. Tal vez alguno se liberaba, ¿verdad? Claro, y dice, y el mejor horario es la madrugada. Bueno, entonces 3 de la mañana, 2 de la mañana entrábamos a ver si se liberaba un turno y nada. Y la clave era estar atentos, uno le avisaba al otro si entraba y había turno. Y yo estoy en el trabajo un día y me empieza a llamar, desesperado. Luca, Agostina, hay un turno. Bueno, cuestión, había un turno y pudimos adelantar 1 mes y medio el turno. ¿Y para qué Lo fecha tuvimos fue? para los primeros días de julio. Mira, me acuerdo porque Argentina salió campeón de la Copa América. Vimos los penales contra Colombia, perdona ahí no me quiero traer malos recuerdos a algún colombiano, pero los vimos desde Buenos Aires. Sí. Un abrazo para todos los colombianos. Desde el hotel donde estábamos pasando la noche, antes de... Porque teníamos que ir a Buenos Aires. En el lugar temprano, donde se hacía así fotos. Así que fue como el 10 de julio la cita. Y qué bueno saber que, bueno, se adelantó la cita y cuando fueron a la embajada, ya, ¿qué fue para ustedes en ese tiempo de pandemia? Uy, fue un momento de muchos nervios. No estábamos algo nerviosos, pero también la verdad que bien, porque el hecho de que no había... En Argentina duró bastante el tema de la pandemia y eso, y la verdad que no había tanta gente. Y la gran mayoría estábamos por cuestiones de estudio, así que fue algo rápido también. Fue rápido, ¿sí? fue bueno, y fue una entrevista amena, digamos, cálida, buena,
y automáticamente cuando terminó nos dijeron que teníamos nuestra visa aprobada y ahí fue como decir, bueno, señor, nos trajiste hasta acá, cambiaste la visa, así que parece que... No, y después, antes de volar para acá, nosotros volábamos los primeros días de agosto y había habido un nuevo brote de COVID. Ah, sí. Salíamos un lunes, era domingo y no sabíamos si iba a salir. No sabíamos si el vuelo salía. Por lo que había el brote. Claro. Exacto. Y entonces yo nunca me voy a olvidar, yo estaba parada en el departamento donde vivíamos, vacío, todo vacío. Y yo lo miro así, todas las valijas, todo ya vacío. Y lo miro a él y mi familia que nos estaba ayudando y nos llega esa noticia y le digo, ¿y si ahora no nos vamos? ¿Qué hacemos con todo esto? Porque ya no tengo casa. ¿Ya había vendido la casa o qué? Teníamos un departamento, pero lo estábamos entregando. O sea, ya lo habíamos como vaciando, pintado. Todo, quitando las cosas. Así que, pero bueno, salió. Realmente era lunes, no recuerdo bien, pero lunes por la tarde salíamos. Nosotros estamos a 6 horas de ese aeropuerto, entonces íbamos a salir el lunes a las, no sé, a la mañana. 10 de la mañana. Y era domingo a la noche y no sabíamos qué iba a pasar. Es que viajaban o no viajaban. Sí, o sea, era despertarse a la otra mañana y ver. Llamamos a la aerolínea y nos decían. De que el vuelo se haga. No sabemos. Pero cuando Dios está adelante de todo, Andy, ¿viste? Sí. Se abren las puertas. Se abren las puertas. Y Él te hace caminar. Amigos, nuestro tiempo está acabando. Al límite. Pero yo quiero escuchar de qué es su llamado, qué es su visión para el futuro, cómo lo que Dios ha hecho en sus vidas en el seminario va a ayudarles en el futuro. Y también pregunto de mí, ¿está combinado lo que planean hacer después con sus carreras profesionales o ya está algo diferente? O compártenos un poco de lo que viene ahora. Bien. Bueno, primero decir que el seminario ha sido un tiempo excelente, o sea, fue realmente increíble. Ahora lo digo así, en un momento fue doloroso porque el Señor trabajó con con ambos, ¿no? Bastante. Vinimos con muchos objetivos. Me acuerdo que teníamos una lista de 3 objetivos, así lo explicaba. ¿Lo puedes mencionar? Era, aprender la Biblia, obviamente, mejorar el inglés, y lo tercero era poder conocer ministerios que nos ayuden como a aprender cómo nosotros querríamos hacerlo, ¿verdad? En Argentina. Y el cuarto era que el Señor trabaje en nuestras vidas. Claro, entonces, sí. Lo agrego. Eso fue lo que pasó. Nada, el Señor nos dijo, no, estos 3, olvídense. No va a pasar esos claro, 3. O sea, el primero, ¿verdad? Ni siquiera el cuarto, o sea, el primero es que quiero trabajar mucho con ustedes. Así que fue un tiempo increíble. También de muchas, no solo de aprender en clases, obviamente el Señor trabajó mucho en nuestro corazón, sino también increíble de ministerio. Hemos tenido oportunidades muy hermosas en la iglesia. A través de los viajes misioneros. A través de los viajes misioneros. Estuvimos involucrados en el trabajo con musulmanes que han llegado en este tiempo a San Antonio, que no está aquí lejos. Íbamos mensualmente a trabajar con ellos. Estábamos también en Reynosa, con todo el conflicto que hay de migración. Y una cosa, ¿cómo, más que todo para trabajar con esas culturas, cómo ustedes trabajaban con ellos? Excelente. Fue más un tiempo como de aprender de ellos. Sí, aprendimos a la par. Tuvimos un entrenamiento, fuimos, de hecho, lo compartimos con Billy. Y a partir de ahí nos conectamos con el ministerio y ahí empezamos como a acercarnos a ellos. Algo bien relacional, ¿verdad? Y bueno, aprender de qué manera contextualizar el evangelio para que ellos puedan comprenderlo. Así que ha sido un gran desafío. También en Reynosa con migrantes latinoamericanos, ahí sí ejercí más de mi profesión, yo soy médico, y lo hicimos. Ahí también mensualmente estuvimos, de hecho, hace una semana, 2. Sí, por los viajes. Sí, y muchas oportunidades de ese tipo que a nosotros nos gusta mucho, y poder tener la posibilidad de compartir el evangelio y también a personas que, vienen de contextos y lugares y culturas distintas, y haber tenido esa posibilidad de poder compartir con ellos, para nosotros ha sido un crecimiento gigante. Sí. Y quisiera hacer una pregunta, como escuchaba, ustedes vieron la visión del seminario y la visión
es crear líderes cristocéntricos con la cosmovisión bíblica para la iglesia global. ¿Cómo se ha ajustado eso a con lo que ustedes están preparando y al futuro ministerio que ustedes van a ir? Me gusta la idea del seminario, no por esa descripción de propósito, de la cual estoy 100% de acuerdo, sino de lo que realmente se vive, de prepararse para lo que globalmente Dios está haciendo. No es que nos enfocamos en nuestro país, nuestra cultura o cierto ministerio, sino abrir la mente a que todo el mundo está necesitando liderazgo en ese sentido, en el sentido de llevar el evangelio, ¿verdad? Y proyectos para alcanzar personas de todas partes que están necesitando hoy de Jesús. Entonces, el seminario para nosotros nos aportó mucho también en esa motivación. Lo que hemos vivido acá, gran parte de los profesores, muchos tal vez que están escuchando no lo saben, pero gran parte son misioneros y han sido misioneros en lugares fuera de su país, transculturales. Y eso es una riqueza gigante que a nosotros nos ha enriquecido mucho. Y en cuanto al futuro, que en el futuro inmediato vamos a estar en Argentina, trabajando allí, aparte obviamente en nuestra iglesia y demás, de siempre, de ahí de Santa Fe, también con una agencia misionera. Es justamente esto, cómo podemos levantar jóvenes y las iglesias para poder alcanzar el mundo para Cristo. Puedo ir más a detalle, pero a grandes rasgos es eso. Y en un futuro tal vez no tan inmediato, pero en algunos años que el Señor sí nos pueda levantar para poder ir de misioneros a un lugar no alcanzado. Exacto. Y la verdad, gracias por compartir lo que el Señor está haciendo en sus vidas y gracias por estar en este tiempo, en este podcast de Entre Hermanos. Y si quieren decir algo a las personas que están viendo ustedes, a las personas que han orado por ustedes y también a las personas que han sido parte de su crecimiento y cómo ahora esa transición de que ya van a salir, están a punto de graduar, algunas palabras que quisieran decir. Bueno, ¿empiezo yo? Sí, dale. Está. No, en lo personal, agradecer. Creo que agradecer como te nombraba, a lo largo de mi vida, a las personas que me han inspirado, me han animado, me han corregido. En primer lugar a Dios, obviamente, pero también a mis padres, que para mí son un ejemplo fundamental en mi vida. Su fe, su vida, para mí es muy valioso. Y también al seminario, ahora, en lo que está sucediendo ahora, ha sido una riqueza muy grande para mí, para nosotros, no solo en el conocimiento, que es muy bueno, pero en lo práctico, ¿no? Como diría nuestro presidente, en cuero de zapato. Creo que eso es lo que vemos acá, la teología puesta en práctica. Exacto. Y yo creo que no hay nada más valioso que ver eso. Entonces, animo al que está diciendo, bueno, nosotros vimos el venir acá como un primer paso de fe, ¿no? Doy este primer paso, te animo, no por lo que puedas llegar a aprender teológicamente, que va a ser mucho, sino porque lo que el Señor puede hacer en tu vida, que realmente si uno es humilde, aunque al principio llega con un orgullo, o por lo menos yo, o duro para quebrantarse, el Señor va a trabajar mucho. Entonces, animar, agradecer al seminario y también a muchas de las personas que conocí acá que hicieron de este tiempo acá mejor, porque hay momentos que se pone difícil, que uno extraña tal vez su familia, su casa, su lugar, pero el Señor puso personas también para acompañar en ese tiempo y para mí eso es fundamental y me llevo amistades, creo yo, para toda la vida, espero. No, sí, para toda la vida también. Gracias por la conversación, Andy. También estoy muy agradecido al Señor por todo lo que ha hecho con nosotros aquí, la iglesia, la gente, las oportunidades que pudimos tener y también como hemos hablado, esta oportunidad grande que hemos tenido de conocerle mejor y caminar con Él. Así que les animamos a todos los que van a escuchar esto, a que puedan considerar que
Dios está en una misión de alcanzar toda persona, tribu, lengua y nación para sí, y que por su gracia nos invita a que seamos parte de eso. Y cómo vamos a responder o cómo podemos descubrir ese lugar que Él tiene para nosotros, y espero que ese sea el desafío, así como lo es para mí. Así es. Entonces, Agustina y Luca, damos gracias a Dios por sus vidas, y si Dios permite alguna otra oportunidad, vamos a conocer cómo el Señor ha trabajado en sus vidas y cómo están trabajando en el ministerio, sirviendo al Señor con esa misma pasión, con esas mismas ganas, con esa misma visión. Entonces, a todas las personas que nos estaban viendo de diferentes plataformas, les enviamos un fuerte abrazo. Gracias por ser parte de este podcast de Entre Hermanos, y que el Señor les bendiga.